Muy buenas noches, hermanos y amigos. Una vez más, gracias a Dios que nos permite estar en una semana que iniciamos con su programa Sembradores del Rey. Gracias a Dios que nos da la oportunidad de poder transmitir a través de este medio la palabra de nuestro Dios. Así de que, bienvenidos a este programa y vamos a estudiar juntos la palabra de nuestro Dios. Así de que les invito a que me acompañen en esta hora y que tomen conmigo su Biblia si la tiene cerca para juntos ir a Hebreos capítulo 11, versículo número 8, donde es el pasaje que hemos seleccionado en esta hora de la noche para traer el tema. Hebreos capítulo 11, versículo número 8. Dice así la Sagrada Escritura en Hebreos capítulo 11, versículo número 6. Es el número 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Bien, pues es la lectura de Hebreos capítulo 11, versículo 6 para traer, hermanos, el tema que hemos anunciado ya ahí en la pantalla. Pero antes de ello, vamos a ir a Dios en oración para que sea Dios quien en esta noche nos guíe en este momento que estaremos predicando su palabra. Eterno Padre, agradecemos a nuestro Dios una vez más la oportunidad que usted nos da de poder compartir su palabra en este momento. Gracias a nuestro Dios porque existen estos medios de comunicación, los cuales los estamos utilizando, nuestro Dios, para también por medio de ellos transmitir su palabra. Pedimos a nuestro Dios que bendiga a todos aquellos que escucharán este tema, pero también que sea con quien lo expone y que le dé la sabiduría que proviene de lo alto para poder presentar este mensaje. Pues todo se lo pedimos por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Iniciando, hermanos, este tema, quiero decirles que en muchas ocasiones se nos han hecho diferentes invitaciones. ¿Quién de los que en esta noche estarán conectados o están escuchando, quién no ha tenido en su vida alguna invitación? Pues bien, una de las invitaciones que se me ha hecho es la siguiente. Le invito a escuchar la palabra de Dios. Le invitamos a estudiar la Biblia. Acérquese, también dice, acérquese, hemos escuchado esto, acérquese a escuchar a Dios. Es tiempo de buscar a Dios. Reconcíliese con Dios. Bien, hay muchas expresiones que se nos han hecho, expresando, hermanos, muchas de ellas, una invitación a acercarnos, a escuchar la palabra de Dios, a buscar a Dios. De la manera que sea, nosotros hemos sido invitados a acercarnos, a buscar a Dios. Quiero decirle que en la carta a los Hebreos nos habla acerca de que es imposible, sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Y de esa frase, hermanos, voy a derivar el tema que quiero compartir con ustedes en esta noche: la importancia de acercarse a Dios. Este tema lo vamos a unir con una pregunta. Lo vamos a desarrollar bajo esta interrogativa:
¿por qué hay que acercarse a Dios? Fíjese el texto en el cual vamos a traer el tema, la importancia de acercarse a Dios. Y la pregunta que lo está uniendo, ¿por qué hay que acercarse a Dios? Número 1, hay que acercarse a Dios porque Dios es poderoso. Por eso hay que acercarse a Dios. En Salmos, en el capítulo 89 y en el versículo 8 dice la Sagrada Escritura: Oh Jehová Dios de los ejércitos, ¿quién como tú? Poderoso eres Jehová, y tu fidelidad te rodea. El salmista, hermanos, está expresando y habla acerca de lo poderoso que es nuestro Dios. He ahí entonces la importancia de acercarse a Dios, porque Dios es poderoso. Y el poder, hermanos, lo vemos en lo siguiente: es poderoso para castigar. En Génesis, en el capítulo 6 y en el versículo número 5, la Sagrada Escritura nos habla acerca de que el mundo de aquel entonces se corrompió. El mundo de aquel entonces dejó de obedecer a Dios y no hacían otra cosa más que la maldad. Pues vemos, hermanos, que Dios castigó a los desobedientes en el diluvio, según Génesis capítulo 7, versículo número 16. Dios es poderoso para castigar. Castigó a los desobedientes en el diluvio. Castigó o trajo un castigo sobre Sodoma y Gomorra. Castigó a los israelitas en el desierto. Castigó a los judíos allá por el año 70 después de Cristo, y castigará a los desobedientes en el infierno. Allí está, hermanos, entonces y amigos, la importancia de acercarse a Dios. ¿Por qué hay que acercarse a Dios? Porque Dios es poderoso. Y si hablamos, hermanos, del castigo acerca que Dios trajo sobre los residentes de Sodoma y Gomorra, en Génesis capítulo 19, versículo número 24, usted encontrará allí cuando Dios le está diciendo a Lot por medio de esos mensajeros que él se saliera de ese lugar, porque él iba a destruir a los moradores de ese lugar, ya que ellos se habían corrompido y no hacían, hermanos, otra cosa más que la maldad. Por eso hay que acercarse a Dios. La importancia de acercarse a Dios, porque Dios es poderoso para castigar. Castigó a los israelitas en el desierto, allá en Números, en el capítulo 21 y en el versículo número 6, nosotros también, hermanos, encontramos que el pueblo de Israel en muchas ocasiones desobedeció a Dios. El pueblo de Israel empezó a renegar en contra de Dios, y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel por causa de la desobediencia que ellos manifestaron a Dios. Dios, hermano, los había sacado de la esclavitud egipcia. Dios, hermano, les había enviado milagros, les había enviado a ellos señales extraordinarias, hermanos, para que realmente ellos miraran que Dios existía y que Dios existe y que no hay, hermanos, otro Dios aparte de Él. Pues el pueblo de Israel, estando en el desierto, hermanos, el pueblo de Israel no hizo caso a lo que Dios había dicho, y el pueblo desobedeció. Y ahí vemos, hermanos, a un Dios poderoso, hermanos, para castigar. Castigó a los israelitas en el desierto, pero también castigó, hermanos, a la gente
allá en el pueblo de Israel por el año 70 después de Cristo, de acuerdo a Mateo, capítulo 24, versículo 1 en adelante. Vemos nosotros ahí, hermanos, que cuando Cristo fue crucificado, el pueblo de Israel, los residentes de ese lugar dijeron: que la sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. 36 años después de la muerte de Cristo, hermanos, la ciudad de Jerusalén fue sitiada en el año 70, hermanos, por el general Tito, hijo de Vespasiano, y hermanos, fueron castigados, hermanos, fueron destruidas esas personas porque se rebelaron, hermanos, en contra de nuestro Dios. Así que por eso vemos la importancia de acercarse a Dios, porque Dios es poderoso para castigar, y castigará a los desobedientes en el infierno. En Lucas capítulo 12, versículo 4 y 5 dice: mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden temer. Pero os enseñaré a quién debes temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida, tiene el poder de echar en el infierno, tiene el poder de castigar. Es por eso que es bien importante acercarse a Dios. La importancia de acercarse a Dios. ¿Por qué hay que acercarse a Dios? Porque Dios es poderoso para castigar, pero también es poderoso para salvar o rescatar. Nosotros vemos que rescató o salvó a Isaac allá en Génesis capítulo 22, versículo número 9, cuando Dios probó a este hombre, a este patriarca llamado Abraham. Y Abraham estaba haciendo lo que Dios le dijo. Abraham era un amigo de Dios. Abraham caminó con Dios. Abraham estaba haciendo lo que Dios le decía. Pues bien, en ese momento, como ustedes pueden ver, cuando Dios le dijo a Abraham: lleva a tu hijo a tal lugar y sacrifícalo. Una prueba tan grandísima y dura para Abraham. Abraham estaba haciendo lo que Dios le había dado, pero Dios lo salvó. Dios lo rescató. Dios es poderoso para salvar o rescatar. Rescató a los israelitas, como decíamos hace un momento, a los israelitas de Faraón. Allá en Deuteronomio, en el capítulo 5 y en el versículo número 12, nos dice la Sagrada Escritura una de las razones por las cuales el pueblo de Israel en aquel entonces ellos guardaban el sábado, un día de reposo. Dice en capítulo 5 y en el versículo 15, un poquito más adelante, dice la Sagrada Escritura: acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto, y que Jehová tu Dios te sacó de allí con mano fuerte y brazo extendido, por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el día de reposo. Nuevamente, hermanos, vemos la importancia de acercarse a Dios. ¿Por qué hay que acercarse? Estamos viendo nuestro primer asunto, porque Dios es poderoso. Es poderoso para castigar, es poderoso para salvar. Rescató o salvó a los israelitas de Faraón, y nos lo dice bien claro en la cita que hemos dado lectura. Dios es poderoso para salvar, porque también nos rescató a nosotros del pecado. En Efesios capítulo 2, versículo 1 al 2, cuando él habla allí por medio del apóstol Pablo a los efesios, dice que en aquel tiempo los efesios, en aquel tiempo ellos estaban muertos en sus delitos y pecados. Así era la condición que era la de los hermanos allá en la ciudad de Éfeso. Pablo les está diciendo: miren ustedes, efesios, la condición en la cual ustedes se encontraban. Así se encontraban, dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Así es como andaban, hermanos, o así es como estaba el pueblo de Israel.
Así estaban, hermanos, los israelitas. Así estaban, hermanos, estas personas viviendo en este mundo sin Dios y sin esperanza. Pero en Colosenses capítulo 1, en el versículo número 13, el apóstol Pablo les dice a estos hermanos, dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Ellos habían sido redimidos de la potestad de las tinieblas y habían sido trasladados al reino de su amado Hijo. Y esto es algo, hermanos, que también ha pasado con cada uno de nosotros. Por eso, ahí está la importancia de acercarse a Dios. La importancia de acercarse a Dios. ¿Por qué hay que acercarse a Dios? Hay que acercarse a Dios porque Dios es poderoso. Poderoso para castigar. Poderoso para rescatar. Pero también es poderoso para perdonar. En muchas ocasiones perdonó a los israelitas en el desierto, según Éxodo capítulo 32, versículo 14. Moisés, hermanos, quien los iba guiando por el desierto, en muchas ocasiones él, hermanos, estaba abogando por ellos, por el pueblo de Israel. Dice Éxodo 32, 14, entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. ¿Ven? Nuevamente aquí, cómo Dios es poderoso también para perdonar. Perdonó a los israelitas en el desierto. Perdonó también al rey David. En 2 de Samuel capítulo 11 versículo 1 encontramos a David desobedeciendo. Él desobedeció a Dios, pero él fue perdonado por Dios cuando él se volvió a él de todo corazón pidiendo ese perdón. Pero también, hermanos, nos ha perdonado a nosotros. Lo dice bien claro en Hechos capítulo 2 y en el versículo 38. En Hechos capítulo 2, versículo 38, cuando el apóstol Pedro está predicando, hermanos, en aquel día allí en el Pentecostés, dice, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. En Hechos capítulo 3, versículo 19 también dice, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados y vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Dios perdonó, hermanos, allí a esas personas que se arrepintieron y le obedecieron en el día del Pentecostés, y también, hermanos, nos perdona a cada uno de nosotros. Por eso en una ocasión dijo el apóstol Pablo, de manera que Dios también a ellos les da su Santo Espíritu y también Él perdona. Así de que, hermanos, pues ahí está la importancia de acercarse a Dios, la importancia de acercarse a Dios. ¿Por qué hay que acercarse? Número 2, hay que acercarse a Dios porque Dios es un Dios amistoso. En Job capítulo 22 y en el versículo número 21 dice la Sagrada Escritura, vuelve ahora en amistad con Él y tendrás paz y por ello te vendrá bien. Note usted ahí entonces la importancia de acercarse a Dios porque Dios es un Dios que quiere tener una amistad con usted. Dios quiere tener una amistad con aquel que aún no le ha buscado. Dios quiere tener una amistad con aquel que aún no se ha acercado a Él. Por eso el escritor de la carta a los Hebreos dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque el que se acerca a Él crea que le hay. Y si usted se acerca a Él, si usted se acerca a Dios, Dios es un Dios amistoso. Esa amistad que Dios tiene la quiere compartir con usted. Dios comparte su amistad con el perdido. Dios comparte esa amistad con el que le ama. Dios comparte esa amistad con el que le adora. Dios comparte su amistad con el que le sigue. Dios comparte su amistad con sus hijos. Y en otras palabras, Dios comparte su amistad con el pueblo cristiano, la familia que somos cada uno de nosotros. Por eso dice allá en Gálatas capítulo 6, versículo 10, que nosotros somos la familia de Dios. Y miren nomás qué hermosa amistad tenemos. ¿No le gustaría a usted tener esa amistad? La amistad de Dios. Ciertamente en este mundo hay muchas personas que tienen muchas amistades,
y que comparten esas amistades. Pero sabe una cosa, somos seres humanos y tristemente le diré que esa amistad que hay en el mundo, esas amistades del mundo se terminan. Esas amistades en el mundo se acaban. Hay situaciones a veces por las cuales nosotros pasamos y esas amistades se pierden. A veces, hermanos, tenemos amistades, inclusive no nos vayamos muy lejos, hermanos. En nuestra propia familia, hermanos. ¿Cuántas veces no se ha perdido la amistad en nuestra propia familia? A veces en nuestra familia de repente alguien necesita algo y de repente nos dicen, préstame esto, no más que tenga, te lo regreso, no más que, y préstame. Y pues llega el momento, hermanos, que usted necesita, pasa el tiempo de su familia, le ha prestado, no sé, tal vez algo de dinero, y de repente a usted, como dicen acá, decimos aquí en México, nos vemos muy apretados, y pues necesitamos, y vamos con nuestra familia, y empezamos a decir, ¿sabes qué? Pues acuérdate que hace tiempo que te presté algo y ahorita estoy pasando por una situación difícil y necesito, ¿verdad? Necesito de favor, pues si ya tienes el encargo, si ya tienes lo que yo te he prestado, ya lo necesito, me urge. Y la persona le dice, mira, espérame, para la tarde vamos a arreglar ese asunto. Como en nuestra familia nos venimos confiados, pero ¿qué pasa? Vamos y no, y el siguiente día y no puedo. Entonces, hermanos, llega el momento que la familia pues se molesta, se enoja y, hermanos, se pierde esa amistad. Dios, hermanos, no es así con nosotros. Dios es un Dios amistoso. Y muchas de las veces, hermanos, la amistad, Dios no pierde esa amistad con nosotros. Nosotros somos los que perdemos esa amistad con Él cuando hacemos amistad con el mundo. Dice Santiago 4:4, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que se constituye amigo del mundo, se hace amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. La importancia de acercarse a Dios. ¿Por qué hay que acercarse? Porque Dios es un Dios amistoso. Número 3. Vamos a pasar a otro asunto más en este tema. Recuerde que el tema es la importancia de acercarse a Dios. Ahora vamos a pasar a un asunto más. Es el asunto número 3. ¿Por qué hay que acercarse a Dios? Porque Dios es un Dios amoroso. En Jeremías capítulo 31, versículo 3 dice, Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Ahí está, hermanos, el asunto número 3 de la importancia de acercarse a Dios, porque Dios es un Dios amoroso. Y, hermanos, el amor de Dios nos lo ha manifestado. El amor de Dios, hermanos, nos lo manifiesta. El amor de Dios, hermanos, es palpable, lo podemos nosotros más bien lo podemos ver, hermanos. Fíjese cómo Dios es un Dios amoroso porque nos dio a su Hijo, hermanos. Por eso Dios es un Dios amoroso, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Fíjate, amigo, ahí está Dios demostrando su amor. ¿De qué otra manera nos puede Dios demostrar su amor? Ya no hay otra manera más de demostrar su amor. Si alguien está esperando que Dios realmente le demuestra que Dios le ame, pues mire, ya no lo va a encontrar de otra manera. Ahí por medio de la palabra de nuestro Dios nos revela que Dios es un Dios amoroso porque nos dio a su Hijo. Dios es un Dios amoroso porque Dios nos ama como estamos. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que aún siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros.
¿Cómo es nuestra vida sin Dios? ¿O cómo era nuestra vida sin Dios? Nuestra vida sin Dios era una vida en pecado, no era una vida limpia, era una vida contaminada. Mas sin embargo le podemos decir en esta hora de la noche que aún así nosotros estando alejados de Dios y en pecado, Dios nos ama y nos amaba tanto que dio a su Hijo en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Por eso la importancia de acercarse a Dios. ¿Por qué hay que acercarse a Dios? Porque Dios es un Dios amoroso, porque nos dio a su Hijo, porque Dios nos ama como estamos, porque Dios nos da vida. Ya leíamos en Efesios capítulo 2 y en el versículo 1, donde dice el apóstol Pablo que Él nos dio vida, dice, Él os dio vida a vosotros cuando estaban muertos en vuestros delitos y pecados. Estas personas, hermanos, de las cuales se habla en la carta a los Efesios, estaban caminando, estaban haciendo los quehaceres de su vida, comprando, vendiendo, rentando, alimentándose, paseando. Estaban llevando a cabo la rutina que el hombre lleva al diario vivir. Pero había una condición. La condición de estos efesios es que ellos estaban muertos en sus delitos y pecados por causa del pecado. Pero lo que nosotros vemos aquí es que Dios es un Dios amoroso. Dios los amó a ellos y les dio no solamente vida física, sino que a ellos también les dio vida espiritual y vida eterna, porque Dios es un Dios amoroso. La importancia, ¿ve usted la importancia de acercarse a Dios? ¿Por qué hay que acercarse a Dios? Hasta este momento hemos visto 3 asuntos en este tema. Porque Dios es poderoso, porque Dios es un Dios amistoso, porque Dios es un Dios amoroso. Y número 4, porque Dios es un Dios justo. Allí en primera de Juan, hermanos, primer libro de Juan, en el capítulo 1, en el versículo 9 dice la Escritura: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. La importancia de acercarse a Dios. ¿Por qué hay que acercarse? Bueno, pues como decíamos en este asunto número 4, porque Dios es un Dios justo. Porque tan justo es Dios, hermanos, que a Él no le interesa nuestra posición económica. A Él no le interesa nuestra posición económica. El hombre aquí, hermanos, en la tierra no es justo. El hombre aquí en la tierra sí le interesan las posesiones económicas. Y ustedes pueden ver, hermanos, la distinción que existe, inclusive hasta en el mismo lugar donde nosotros vivimos, hermanos. Los que tienen posiciones económicas no viven, hermanos, en colonias todas llenas de tierra. No viven en colonias donde hay muy poca luz. No viven en colonias, hermanos, donde hay poca vigilancia. No, hermanos, ellos tienen sus propias quintas. Inclusive hasta la misma ley los cuida más a ellos que acá a nosotros, los que vivimos en fraccionamientos o colonias. Pasa la ley allá, como dicen, a las 500, hermanos. Y yo no sé si en su país pase, pero aquí en nuestro país, en México, esto pasa, hermanos. En esto pasa. Hay un asalto o hay un robo y habla uno a la ley y vienen, como dicen en México, después de atole. Vienen después de una media hora o hasta una hora. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Vienen, hermanos, ya después, cuando las cosas han sucedido. Así que, hermanos, la importancia de acercarse a Dios. ¿Por qué hay que acercarse? Porque Dios es un Dios justo, hermanos. No le interesa nuestra posición económica. En Lucas capítulo 19, nosotros vemos que Jesús, hermanos, entró a una casa, entró a un lugar, fue invitado más bien a un lugar, hermanos, a una casa, hermanos, de una persona que era de posición, hermanos, económica alta. Y él entró
y le predicó la palabra de Dios a aquel hombre conocido como Zaqueo. Dios es un Dios justo porque no le interesa, hermano, nuestra raza. O sea, Dios no anda haciendo acepción de personas, hermanos, ¿sí? Dios no anda haciendo acepción de personas. Dios no practica, hermanos, lo que se le conoce como el famoso racismo, hermanos. Dios no anda practicando eso, hermanos. Y en muchos lugares, hermanos, y no nos vamos tan lejos. Sí, en nuestro México, hermanos, aquí nosotros mismos, hermanos, aquí entre nosotros mismos, andamos haciendo hasta acepción de personas, hermanos. Eso no está bien, hermanos, que aquí entre nosotros mismos nos estemos comiendo, hermanos. Pues qué clase de cristianos somos, hermanos, qué clase de cristianos somos. Yo siempre les he dicho, aquellos que anden haciendo esa clase de distinciones, hermanos, distinciones de raza, qué clase de cristianos. En la iglesia, hermanos, existen hermanos que Dios les ha bendecido, hermanos, les ha bendecido bien, les ha bendecido económicamente. Y no quieren, hermanos, muchas de las veces convivir con aquellos que son obreros. Hacen su grupito y allá están, hermanos, allá están comiendo aparte en otra mesa y no, eso no está bien, hermanos. Eso no está bien. La importancia de acercarse a Dios. ¿Por qué hay que acercarse a Dios? Porque Dios es un Dios justo. Ahí en Colosenses capítulo 3, versículo 11 dice, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Él no anda haciendo, hermanos, acepción de personas. No anda haciendo acepción de personas como el ser humano. La importancia de acercarse a Dios. ¿Por qué hay que acercarse? Porque Dios es un Dios justo, porque perdona nuestros pecados. Él ha perdonado, hermanos, a cada uno de nosotros todos nuestros pecados. Por eso dice Primera de Juan, capítulo... bueno, no es en Primera de Juan, pero es allá en la carta a los Hebreos, donde dice por el capítulo 8 y por el verso 3, hermanos, si no me equivoco en esa cita, pero él ahí, hermanos, el escritor de la carta a los Hebreos, en ese pasaje habla, hermanos, y en Hebreos 8:12, donde dice que porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Ve, hermanos, cómo Dios es un Dios justo, hermanos. Él perdona nuestros pecados y jamás se anda acordando, jamás los anda trayendo, hermanos, en mente, jamás los anda recordando. Nos perdona y nos perdona, hermanos, para siempre. Por eso, hermanos, la importancia de acercarse a Dios es el tema que hemos estado viendo en esta hora de la noche. La importancia de acercarse a Dios, el tema que en esta noche hemos visto en 4 asuntos. ¿Por qué hay que acercarse a Dios? Porque Dios es poderoso, porque Dios es amistoso, porque Dios es amoroso y porque Dios es justo. Tú puedes, amigo, que nos acompañas escuchando en esta hora de la noche. Te hacemos la invitación a que te acerques a ese Dios poderoso, amistoso, amoroso y justo. Dios sí lo es en todo esto y te da la oportunidad de que te acerques a Él para compartir también contigo estas bendiciones que ha compartido o estas bendiciones que gozamos aquellos que estamos en Cristo Jesús. Así de que en esta hora de la noche, pues este ha sido la presentación de este primer tema, la importancia de acercarse a Dios. Ojalá que haya hermanos que en esta hora de la noche nos estén sintonizando y estén conectados. Quiero invitarles para que me acompañen en el espacio que aún todavía tenemos para compartir con ustedes otro tema que en esta hora de la noche hemos preparado. Así de que pues vamos a escuchar mientras un himno y pues quiero pedirles a los hermanos que están ahí conectados, si nos estamos escuchando bien,
y luego ya pues continuamos con un segundo tema que vamos a estar mencionando. Dios les bendiga en este momento, gracias por su atención y en unos minutos continuamos, vamos a escuchar un himno. Pronto iré hasta allá donde luchas no habrá, y libre de penas yo estaré. Jesucristo volverá y mi alma llevará. Voy a descansar por siempre junto a mi buen Señor. Ya pronto vendrá el Rey de los siglos, a llevar, a llevarme al dulce hogar, donde no habrá allí tinieblas, sino ricas bendiciones. Voy a descansar por siempre junto a mi buen Señor. A mi Jesús al fin veré, a su lado estaré, por su gran amor del mal libertado, solo gozo reinará en la patria celestial. Voy a descansar por siempre junto a mi buen Señor. Ya pronto vendrá el Rey de los siglos, a llevarme al dulce hogar, donde no habrá allí tinieblas, sino ricas bendiciones. Voy a descansar por siempre junto a mi buen Señor. Bien, buenas noches. Una vez más vamos a continuar, hermanos, con su programa Sembradores del Rey. Saludos a nuestro hermano Jorge Pérez que nos está sintonizando. Gracias por estar al pendiente de este programa. También saludamos a nuestro hermano Enrique Nava y su amada familia, a quien apreciamos en el Señor, un hermano que también es fiel, muy fiel al Señor y trabajan incansablemente en armonía con su familia para que la obra del Señor crezca y que más almas sean añadidas al reino de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En esta hora de la noche, mis hermanos amados, les invito a que escuchemos el segundo tema de esta hora de la noche, el cual está basado en 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 16, un pasaje que le es a usted ya muy familiar, pues dice así: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Hasta ahí la lectura de este texto que hemos seleccionado para traer ahora nuestro segundo tema, y un tema el cual hemos titulado 4 utilidades de la Escritura, bajo la pregunta: ¿cuáles son estas 4 utilidades de la Escritura? Número 1, ahí en el capítulo 3 y en el verso 16 dice que la Escritura es útil para enseñar. Si usted nota, ahí dice, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil, número 1, para enseñar. Y es que, amados hermanos y amigos, la Escritura, la palabra de Dios, cumple con este propósito. Es útil para enseñar, nos enseña a amar a Dios,
Nos enseña a amar al prójimo, nos enseña a amar a nosotros mismos y nos enseña el plan de salvación. Por eso, 4 utilidades de la Escritura. La Escritura es útil para enseñar. Nos enseña, como les decía hace un momento, a amar a Dios, porque allá, bien lo dijo el escritor allá, el evangelista en Mateo, en el Mateo capítulo 5 y en el versículo número 43, que nosotros, hermanos, debemos de amar a nuestro Dios. Mateo capítulo 5, versículo número 43. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo, pero un poquito, hermanos, más adelantito encontramos que nosotros debemos amar a nuestro Dios. Y eso es, hermanos, lo que la Escritura nos enseña, que debemos amar a nuestro Dios con toda nuestra mente y con todo nuestro corazón. 4 utilidades de la Escritura. Es útil para enseñar. ¿Qué nos enseña la Escritura? Nos enseña a amar al prójimo. En otras palabras, haciendo el bien. Pues dice Gálatas que nosotros no nos cansemos de hacer el bien, y mayormente a los de la familia de la fe. Nos enseña también, ¿qué nos enseña? Nos enseña a amarnos también a nosotros mismos, hermanos. Nosotros mismos también debemos, hermanos, querernos, amarnos y cuidarnos a nosotros mismos. Cuerpo, hermano, que Dios nos ha dado, nosotros, hermanos, debemos de cuidarlo, debemos de cuidarnos, hermanos, cuidarlo, porque nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, como dice allá en Primera a los Corintios, por el capítulo 6 y en el verso 20. La Escritura no solo es útil para enseñar, también nos enseña, hermanos, el plan de salvación. Y todos los que en esta noche, hermanos, nos hemos conectado o está oyendo este mensaje, usted ya conoce cuál es el plan de salvación, o tal vez a lo mejor ya lo ha olvidado, pero nos enseña el plan de salvación. Si la persona quiere saber qué debe de hacer para ser salvo, pues por medio de la Sagrada Escritura vamos a ella y con toda claridad nos presenta y nos enseña lo que nosotros debemos de hacer. 4 utilidades de la Escritura. El segundo es que la Escritura dice allí es útil para redarguir. La palabra redarguir significa convencer de culpabilidad a un pecador. Y la Biblia, hermanos y amigos, es la herramienta que hace salir a la luz nuestro error y la que declara nuestra culpabilidad con el fin de apartarnos de los malos caminos. Porque dice la carta a los Hebreos en el capítulo 4 que dice, porque la palabra de Dios es viva. Fíjese nada más cómo dice este escritor, hermanos, hablando acerca de la palabra de Dios, cómo se refiere a ella. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Ahí está entonces la segunda utilidad de las Escrituras. Es útil para redarguir, o sea, para convencer de culpabilidad a un pecador, y expone el pecado, expone en lo que se encuentra la persona sin Dios y sin esperanza. La demostración de cómo convence de culpabilidad lo encontramos nosotros en Hechos, en el capítulo 2 y en el versículo número 24, cuando el apóstol Pedro estaba predicando, hermanos, en el día del Pentecostés, y les dice, al cual Dios levantó sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella.
El apóstol Pedro en estos textos, hermanos, les está hablando a estas personas ahí en el día del Pentecostés, en la ciudad de Jerusalén, y les está diciendo: ustedes son culpables, ustedes son pecadores, ustedes entregaron sangre inocente, ustedes crucificaron al Cristo, y Él se los está demostrando por medio de las profecías. Mire lo que dice la Biblia, mire lo que ustedes hicieron. Y cuando llegamos al capítulo 2 y en el versículo 36, ellos se preguntan. En el capítulo 37, estas personas compungieron, al oír esto, se compungieron de corazón, o sea, se dolieron, se convencieron y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones, hermanos, ¿qué haremos? Ahí está la demostración de cómo convence de culpabilidad. 4 utilidades de la Escritura. Es útil para enseñar, es útil para redarguir, y tercero, es útil para corregir. Allá en Tito, en el capítulo 1 y en el versículo 5, le dice el apóstol Pablo a este evangelista: por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Ven, hermanos, la tercera utilidad de la Escritura. Es útil para corregir. ¿A quién? ¿A quién corrige la Sagrada Escritura? ¿A quién corrige? Corrige al falso profeta. En 2 de Timoteo capítulo 2 y en el versículo 24, dice aquí la Escritura, hermanos, 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 24, porque el siervo del Señor no debe de ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan, para que conozcan la verdad y escapen del lazo del diablo, en el que están cautivos a voluntad de Él. Ahí está el tercer uso de la Escritura. Ahí está la tercera utilidad, útil para corregir al falso profeta, al profeta que causa divisiones. Útil para corregir al desordenado, útil para corregir al perdido. La palabra de Dios es la plomada o norma con la cual se dirige toda cuestión, hermanos. Así de que ahí tenemos, hermanos, entonces esta utilidad, hermanos, esta tercera utilidad de la Sagrada Escritura. Útil para corregir ¿a quién? Decíamos, al falso profeta, al que causa divisiones, como los que estaban causando divisiones allá en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 1 y por el verso 10, donde uno decían: yo soy de Apolos, yo soy de Cefas, yo soy de Cristo. Y Pablo les dice: ¿acaso está dividido Cristo? Hermanos, esto hoy en nuestro tiempo, el grito del apóstol Pablo hoy, hermanos, debería de resonar por todos nuestros continentes y hacernos esa misma pregunta: ¿acaso está dividido Cristo? Pues, hermanos, Cristo no está dividido, pero el hombre, hermanos, sí se ha dividido, hermanos, en denominaciones, en sectas protestantes. Mucha división, hermanos, que existe hoy en día. La Sagrada Escritura, entonces, es útil para corregir, en otras palabras, para exponer, hermanos, o corregir al que se encuentra en desorden, hermanos, porque todas las cosas en la iglesia deben de hacerse en orden. Dice 1 Corintios 14:40, hermanos: hágase todo con ¿qué? Con orden y decentemente, hermanos. Entonces, la Sagrada Escritura, hermanos, corrige todo el desorden que hay, todo el desorden que corrige. La palabra desorden viene de la palabra griega taxis. ¿Cuándo han visto ustedes? Bueno, los taxis casi siempre, a veces muchos los vemos en una orden que los ponen ahí en fila, porque pues, si no los ordenan, hacen
desorden, pero está hablando, hermanos, de algo ordenado, algo que va en fila, no va uno ni adelante ni otro atrás, sino como cuando hace muchos años se ponían en las filas de las tortillas, ni uno se adelantaba, ni uno se atrasaba, ahí estaba el siguiente. La escritura, hermanos, es útil para corregir al perdido, al que se ha perdido. ¿Quién es el que se ha perdido? Hermanos, también hay cristianos que se han perdido. Hay cristianos que se han apartado, que se han desviado. Y la Sagrada Escritura cumple con esta función. Pero ya no está en la Escritura, sino que está, hermanos, en el hombre que se pierde, en el hombre que se ha perdido y que no quiere nada con Dios. Así que en el día final no le vaya a echar la culpa ni a ningún hermano en particular, ni a la Biblia, porque la Biblia cumple esta función. El perdido se va a lamentar y se va a echar la culpa es a él mismo. 4 utilidades de la Escritura. La Escritura es útil para enseñar, es útil para redarguir, es útil para corregir. Y tenemos una utilidad más de la Escritura, y con esta vamos a concluir en esta hora ya de la noche. Es útil para instruir. ¿Para instruir en qué? Para instruir en el crecimiento de la palabra. La palabra de Dios, hermanos, cumple con esa función y nos instruye a nosotros para que crezcamos en el conocimiento de la palabra de Dios, deseando como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Y la Escritura, hermanos, cumple con ese propósito. Cuando se escribe la carta a los Colosenses, el apóstol Pablo les dice a estos hermanos que ellos deberían de echar raíces, hermanos, profundas en la palabra de Dios, tal como lo hace un árbol. Hace muchos años, cuando su servidor, hermanos, tenía más o menos la edad de Enrique Jr., que nos estaba escuchando, cuando tenía la edad de este jovencito, a quien aprecio y estimo, cuando tenía esa edad, en una ocasión me tocó desensolvar una noria. Allá donde nosotros vivíamos, no contábamos con agua potable, no sé cómo le llaman ahí, el drenaje, pero la cuestión es que no había agua, para que usted me entienda, no había agua. Y en aquel entonces se cavaban pozos muy profundos, llamados norias. Pues bien, esa noria, por ahí le habían echado basura, y me tocó desensolvarla, sacarle todo lo que estaba. 7 metros tenía de profundidad, hermanos, 7 metros. Y cuando llegué a la parte de abajo, que ya el agua me llegaba hasta las rodillas, mi sorpresa, al lado había un árbol, hermanos, de aguacate, y me sorprendí que las raíces a 7 metros allá abajo de profundidad en la tierra estaban las raíces. Hasta allá llegaban, hermanos, para alimentarse de la profundidad de esa agua que está allí. Por eso el apóstol Pablo, hermanos, cuando les escribe a los hermanos, les dice que nosotros debemos de echar raíces tan profundas, hermanos, así como los árboles en la palabra de Dios, porque la Escritura, hermanos, es útil para instruir. Las Escrituras nos guían, hermanos, en nuestro paso, nos guían, hermanos, de nuestro paso del pecado a la santidad, de la inconstancia a la fe, de una vida de maldad a una vida en la que es partícipe de la naturaleza de Dios. La Sagrada Escritura, hermanos, es útil para instruir, y en otras palabras, hermanos, nos instruye en todo. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Vea usted cómo la Sagrada Escritura es útil para instruir, en otras palabras, hermanos, en todo. La palabra de Dios cumple, hermanos,
con esta función. Así que en esta ocasión, y ya para concluir, hermanos, ya para terminar este programa, hemos visto el tema 4 utilidades de la Escritura. Es útil para enseñar, útil para redarguir, útil para corregir y útil para instruir. ¿Qué nos demuestra todo esto? ¿Qué nos demuestra todo esto que hemos visto? La demostración está, hermanos, en alguien que fue enseñado, redarguido, corregido e instruido. Este es, hermanos, el apóstol Pablo. La Sagrada Escritura, hermanos, cumplió este propósito en él, no solamente en él, sino en Timoteo y en los grandes hombres, hermanos, que encontramos en la Sagrada Escritura. Y también cumple, hermanos, el propósito de instruirnos, de enseñarnos, de redarguirnos y corregirnos en nuestra vida cristiana. En cada uno de nosotros, hermanos, que estamos siguiendo el camino de nuestro Dios. Así de que no se aparte del camino del Señor, sígale a Él, sea fiel, porque la Sagrada Escritura cumple con estos propósitos. Es útil, tiene muchas utilidades y solamente en esta noche hemos visto estas 4 utilidades de la Sagrada Escritura. Bien, pues ya estamos cerca de finalizar en esta hora de la noche. Estamos agradecidos con el Señor, con nuestro Dios, que nos ha dado la oportunidad de poder haber estado con ustedes en esta semana, este lunes, y en una transmisión más de este programa Sembradores del Rey, esperando en nuestro Dios que no hayamos tenido interferencia, que no hayamos tenido problema con el audio. Así de que gracias, hermanos, gracias, hermano Enrique Nava, por sintonizarnos, gracias, hermano Jorge, también por estar al pendiente. Gracias, hermano José Medina, hasta Managua, Nicaragua. Le enviamos nuestros saludos, y a quienes más estén por ahí conectados, que no les vimos. Gracias, mis hermanos, por escuchar este programa. Dios les guarde y Dios les bendiga. No les decimos otra cosa más que hasta la próxima. Nos vemos en la siguiente semana, para seguir compartiendo con ustedes un tema más. Y recuerden que la invitación para los jóvenes está abierta para el día 18 de este mes a las 4 de la tarde. Invitación para la primera reunión juvenil Matehuala 2017. Los jóvenes de este lugar les están esperando con los brazos abiertos. Habrá grandes sorpresas para los jóvenes, para que compartan con un hermoso compañerismo con los jóvenes aquí de este lugar. Muchas gracias, mis hermanos. Que Dios les guarde y que el Señor les bendiga.